Imagina un culebrón político en versión Parlamento español, luces, cámaras, tensión y acusaciones que podrían protagonizarse en un plató de debate polarizado, si no fueran reales y estuvieran ocurriendo justo ahora, en una comisión del Congreso de los Diputados. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sube al estrado para dar explicaciones sobre su papel en la gestión de una tragedia que costó más de 200 muertos, y termina en un cara a cara verbal con Bildu que parece más una pelea de bar que un debate parlamentario serio. Hay preguntas sobre la gestión de un desastre climático, respuestas que giran hacia el pasado terrorista de ETA, acusaciones cruzadas, llamadas de atención por parte de la presidenta de la comisión, y reacciones airadas que ponen en cuestión no solo lo que se discute, sino cómo se discute. Algunos llamarían a esto una comisión parlamentaria, otros una especie de versión política del reality Gran Hermano, con menos pruebas y más acusaciones de asesinato. Lo que está claro es que el episodio ha encendido alarmas sobre la necesidad de parar la comisión, porque si algo así no se ha visto antes, poco le falta. Y ahora, sin más, la historia tal como se está escribiendo hoy, con todos sus detalles, sus conflictos, y un poco de humor con mesura para evitar que la gravedad de los hechos se pierda en chistes facilones. El sol todavía no había terminado de iluminar los escaños del Congreso cuando la aportación más comentada de la jornada se produjo en la Comisión de Investigación sobre la gestión de la Dana que azotó Valencia en octubre de 2024, un diluvio que dejó un saldo dramático de 230 fallecidos y miles de damnificados. Allí, en lo que debería haber sido una sesión dedicada a analizar hechos, responsabilidades y aprendizaje, se desató un intercambio cuyo nivel de confrontación va a quedar grabado en la memoria política contemporánea por sus implicaciones, también, por lo surrealista del mismo en un marco institucional. Desde el inicio de su intervención, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y figura que compite por la centralidad del espectro político español, adoptó una postura defensiva, agresiva y, según muchos analistas, desviadora del foco central de la comisión. Bajo el pretexto de defender su gestión y la actuación de su compañero de partido, el expresidente valenciano Carlos Mazón, Feijóo no tardó en convertir el debate en un cruce de acusaciones que no tenían tanto que ver con la Dana como con cuestiones asociadas a otra herida abierta de la historia reciente de España, ETA y su legado de violencia. No pasó mucho tiempo para que el ambiente se tornara tenso. Cuando el diputado de Bildu, Óscar Matute, comenzó sus preguntas y críticas sobre la gestión puntual de los mensajes intercambiados entre Feijóo y Mazón, y sobre la claridad de las explicaciones ofrecidas, Feijóo optó por retomar y recalcar temas que no formaban parte directa del objeto de la comisión. En vez de responder con precisión a cuestiones operativas o cronológicas, Feijóo lanzó reproches sobre el pasado del entorno de Bildu, pregonando la falta de arrepentimiento por parte de esa formación frente a los asesinatos cometidos por ETA y vinculando su actuación actual con un supuesto seguimiento de instrucciones del líder histórico Arnaldo Otegi. Podría decirse que fue como ver a alguien entrar a una conferencia científica sobre cambio climático, en lugar de hablar de datos meteorológicos, comenzar a discutir sobre el origen del café. Igualmente dramático, e igualmente fuera de lugar. La presidenta de la comisión, con una paciencia que muchos comentaristas ya han catalogado de oro, tuvo que llamar la atención a Feijóo en varias ocasiones para que se centrara en lo que se estaba discutiendo, recordándole que se encontraba en un espacio de investigación parlamentaria y no en un mitin preelectoral. Mientras Feijóo insistía en nombrar a ETA, oponerse a Bildu y recordar sus asesinatos, acusando indirectamente a quienes formaban parte de Bildu o que les apoyaban de no condenar suficientemente ese pasado violento, el ambiente fue subiendo de tono. Según diversas crónicas de la jornada, Matute respondió con ironía y con una sugerencia que ya está recorriendo las redes políticas, que si Feijóo quería convertir la sesión parlamentaria en un monográfico sobre ETA, simplemente lo pidiera y dedicaran un debate para ello. Lo que empezó siendo una comisión para analizar un desastre natural se fue transformando en una especie de duelo interpretativo sobre quién tiene mayor autoridad moral para hablar de víctimas, de muertos y de responsabilidades. La ironía, o tragedia según el prisma, es que ninguno de los partidos presentes podía reclamar exclusividad sobre esa autoridad. Porque las víctimas que se buscaba honrar con la comisión no eran abstractas, ni parte de discursos ideológicos, eran personas que habían perdido la vida o seres queridos por una catástrofe provocada por fenómenos naturales, y en muchos casos, por fallos en la gestión institucional. Mientras tanto, Feijóo lanzó frases que no pasaron desapercibidas, como la suya sobre los 800 muertos asociados a ETA, y la acusación implícita de que Bildu permanecía con una actitud ambigua hacia ese pasado, cuestiones que, según numerosos observadores, tenían poco que ver con la materia que realmente se investigaba. Si en las primeras filas del Congreso se escuchaba a unos y otros intercambiar reproches, fuera de ese hemiciclo los analistas señalaban con incredulidad que la comisión había derivado hacia una batalla de legitimidades morales y recuerdos históricos,
más que hacia respuestas prácticas sobre por qué no se actuó con mayor eficacia ante la Dana. Y entonces llegó la explosión verbal. Cuando un diputado, en este caso Gabriel Rufián, portavoz de otro grupo parlamentario, intentó puntualizar que algunas de las afirmaciones de Feijóo sobre los avisos previos de la Confederación Hidrográfica del Júcar eran incorrectas o imprecisas, la respuesta escaló. No se trató solo de un debate técnico, se convirtió en una refriega de acusaciones cruzadas sobre quién mentía, quién distorsionaba los hechos, y quién tenía mayores deudas morales con la historia. La presidenta de la comisión, en un gesto que muchos medios describen como un acto de contención institucional, volvió a intervenir para intentar reconducir la sesión. Recordó a todos los presentes que estaban ahí no para acusarse mutuamente de crímenes históricos o falta de decencia, sino para arrojar luz sobre hechos concretos relativos a la gestión de una tragedia reciente. Sin embargo, Feijóo no parecía dispuesto a retirarse del enfoque combativo. Al contrario, replicó de forma airada, recordando no solo el pasado de ETA, y de manera indirecta el del entorno de Bildu, sino cuestionando la legitimidad de algunas preguntas basadas en lo que él consideraba ataques personales más que cuestionamientos políticos. El resultado fue una sesión marcada por la confrontación, la interrupción constante y el planteamiento de dudas sobre si la comisión podía continuar con la seriedad que requería. Algunos grupos de oposición llegaron incluso a sugerir que la sesión quedara suspendida o reformulada, porque la dinámica que se había generado no permitía avanzar en las investigaciones de manera ordenada y enfocada en los hechos. Incluso fuera del Congreso, en redes y declaraciones públicas, las reacciones no se hicieron esperar. El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, respondió a través de sus canales habituales, denunciando los ataques y calificándolos como una muestra de la falta de respeto democrático de ciertos sectores hacia su formación y hacia quienes consideran que su actividad política se encuadra dentro del sistema democrático, y que rechazan cualquier vinculación con actos de violencia pasados. Otegi fue incluso más allá. En términos directos, señaló que los neofranquistas tienen claro quién es su enemigo principal y defendió la posición de su formación como antifascista, apuntando a la continuidad de sus valores dentro de un marco político democrático. Mientras tanto, algunos comentaristas informativos calificaron el episodio como un bochorno parlamentarista, literalmente usando esa palabra, destacando que la sesión, lejos de esclarecer hechos, había derivado en una confrontación que muchos consideraban impropia de un órgano institucional con funciones de investigación seria. La ironía del día es que, mientras se buscaba entender qué falló en la gestión de una catástrofe que dejó más de 200 muertos, los debates terminaron discutiendo si tal o cual partido tenía mayor responsabilidad moral por crímenes históricos que, aunque relevantes para el contexto político general, no tenían incidencia directa en las decisiones operativas que rodearon la Dana. Al caer la tarde y con la comisión ya prácticamente sin capacidad de avanzar en su cometido original, muchos observadores se preguntaban si lo que había ocurrido era un síntoma de una crisis más profunda en el modo en que la política española maneja debates sensibles, o simplemente otra etapa más de una larga polarización que salta del recuerdo histórico a la actualidad con la misma agilidad con la que un político cambia de corbata. Y así, entre recriminaciones, referencias históricas, intervenciones llamadas a orden, acusaciones de mentir y negativas a centrarse en los hechos, la jornada parlamentaria entró en los libros de anécdotas políticas del día, dejando un signo de interrogación claro sobre el futuro de la comisión investigadora. Porque cuando una herramienta diseñada para esclarecer hechos se convierte en un escenario de acusaciones cruzadas, es lícito preguntarse si la comisión debe continuar bajo ese formato, o si de verdad, como algunos ya sugieren en voz alta, tienen que pararla para reestructurarla de manera que pueda cumplir su función principal con dignidad y eficacia. Y por supuesto, esta no es una simple exageración, es la consecuencia de una sesión que empezó con el objetivo de investigar una tragedia climática grave y terminó como un campo de batalla político en el que el foco se perdió, y la seriedad se diluyó en declaraciones cruzadas que eclipsaron el propósito inicial. Porque cuando una herramienta diseñada para esclarecer hechos se convierte en un escenario de acusaciones cruzadas, es lícito preguntarse si la comisión debe continuar bajo ese formato, o si de verdad, como algunos ya sugieren en voz alta, tienen que pararla para reestructurarla de manera que pueda cumplir su función principal con dignidad y eficacia. Y no se trata de una frase lanzada al aire, ni de un comentario hecho en pasillos con tono conspirativo mientras alguien apura un café de máquina del Congreso. Durante la propia sesión, varios diputados intercambiaron miradas que lo decían todo, cejas arqueadas, suspiros exagerados, papeles que se dejaban caer sobre la mesa con una mezcla de hastío y resignación, como si cada folio fuera una toalla blanca ondeando en señal de rendición parlamentaria. La presidenta de la comisión volvió a tomar la palabra, esta vez con una voz algo más firme, menos ceremonial y más cercana al tono que se usa cuando en clase se pierde el control y el profesor tiene que recordar que aquello no es el recreo.
Pidió silencio, pidió respeto, pidió que se retiraran expresiones que no aportaban al objeto de la investigación y, sobre todo, pidió que se volviera al guión inicial, hechos, datos, responsabilidades concretas en la gestión de la emergencia climática. Pero la sensación general era que ese guión ya estaba hecho trizas, como si alguien lo hubiera pasado por una trituradora de oficina de esas que atascan justo cuando más las necesitas. Feijóo permanecía con los brazos apoyados en la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante cada vez que algún diputado de Bildu o de otro grupo intervenía. No era una postura relajada, era la de alguien que está preparado para saltar en cualquier momento, como un resorte político con traje oscuro. Cada intervención ajena parecía activar de nuevo la discusión sobre ETA, sobre la moralidad histórica, sobre quién tenía derecho a exigir explicaciones y quién, según él, debía primero rendir cuentas por otros episodios del pasado. Desde los escaños de Bildu, la respuesta combinaba gestos de incredulidad con sonrisas tensas, esas sonrisas que no son de alegría sino de esto no puede estar pasando otra vez. Óscar Matute consultaba papeles, levantaba la vista, negaba con la cabeza y, cuando intervenía, insistía en que estaban allí para hablar de una catástrofe reciente, de decisiones administrativas, de alertas meteorológicas, de coordinación entre instituciones, no para reabrir debates históricos que, según subrayaba, no estaban en el orden del día de la comisión. Y es que uno de los puntos más repetidos por quienes criticaban la deriva de la sesión era precisamente ese: la comisión no había sido convocada para revisar la historia del terrorismo en España, sino para analizar por qué, con avisos meteorológicos previos y con infraestructuras conocidas como vulnerables, se había llegado a un saldo tan devastador de víctimas. Algunos diputados empezaron a apuntar que cada minuto dedicado a reproches cruzados era un minuto perdido para escuchar a expertos, para revisar documentos, para esclarecer cadenas de mando y posibles negligencias. Traducido al lenguaje llano, mientras discutían, no estaban avanzando ni un centímetro en lo que de verdad importaba a las familias afectadas por la Dana. El ambiente se volvió aún más denso cuando se mencionaron los intercambios de mensajes entre responsables políticos en los días previos y durante la emergencia. Feijóo defendía que las comunicaciones se habían producido conforme a los protocolos y que no existía ningún mensaje que demostrara dejación de funciones. Desde otros grupos, en cambio, se insistía en que había retrasos en las alertas, dudas sobre la gravedad inicial que se transmitió a la población y posibles errores de coordinación entre administraciones autonómicas y estatales. Cada vez que alguien intentaba concretar en fechas, horas y decisiones, la conversación volvía a girar, como un boomerang parlamentario, hacia acusaciones más generales, hacia reproches ideológicos y hacia ese enfrentamiento frontal con Bildu que ya había copado titulares incluso antes de que la sesión terminara oficialmente. Si uno hubiera entrado en la sala en ese momento sin saber de qué iba la comisión, podría haber pensado que se trataba de un debate monográfico sobre la legitimidad moral de los partidos políticos en España, con la Dana convertida en un actor secundario, casi figurante, como esos personajes que salen en una serie solo para recordar por qué empezó todo pero a los que nadie vuelve a mirar en los capítulos siguientes. La presidenta volvió a intervenir, subrayando que no permitiría que se siguiera por ese camino indefinidamente. Recordó que la comisión tenía un mandato concreto aprobado por la Cámara y que las alusiones reiteradas a cuestiones ajenas a ese mandato podían derivar en medidas disciplinarias dentro del reglamento. No lo dijo gritando, pero sí con ese tono cortante que en política equivale a levantar una ceja institucional. Feijóo replicó que no se le podía pedir que ignorara a quien le estaba preguntando y desde qué posición moral lo hacía, y que, en su opinión, era legítimo recordar el pasado de una formación que, según él, no había hecho suficiente autocrítica sobre la violencia. La respuesta provocó murmullos en varios sectores del hemiciclo, algunos asentían, otros negaban con la cabeza, y unos cuantos miraban al reloj, quizá preguntándose cuántas horas más duraría aquel bucle argumental. Desde otros grupos parlamentarios, más allá de Bildu, empezaron a escucharse comentarios que apuntaban a la necesidad de rebajar la tensión. Algún diputado, en tono aparentemente conciliador, señaló que nadie estaba cuestionando el derecho de Feijóo a defenderse políticamente, pero que la comisión no era el lugar para librar una batalla ideológica general, sino para responder a preguntas muy concretas: ¿quién decidió, cuándo se decidió, qué información se tenía en ese momento y por qué se actuó de una determinada manera? Ese intento de recentrar el debate fue recibido con una mezcla de asentimientos discretos y escepticismo visible. Porque, a esas alturas, la sensación era que el carril original ya estaba tan desdibujado que costaba distinguirlo entre tanta acusación cruzada. Incluso en los rostros de algunos asesores situados detrás de los diputados se notaba la incomodidad: cuchicheos, notas rápidas en libretas, mensajes en teléfonos móviles que seguramente ya estaban alimentando los titulares de última hora. No era una escena solemne y contenida,
sino un hervidero político en el que cada palabra parecía pensada no solo para los presentes, sino para las cámaras y para la batalla mediática posterior. El humor involuntario del momento, ese que surge cuando la solemnidad se quiebra, apareció cuando uno de los diputados, tras una intervención especialmente larga y cargada de reproches, pidió que constara en acta que se estaba desviando el debate. Lo dijo con tanta formalidad que sonó casi a frase de manual administrativo, y algunos en la sala no pudieron evitar sonreír. Parecía la versión parlamentaria de escribir una reclamación mientras el restaurante sigue ardiendo la cocina. Pero, pese a esos destellos de ironía involuntaria, la gravedad seguía ahí. Porque cada vez que se mencionaban cifras de muertos, pueblos arrasados por el agua, familias evacuadas en plena madrugada, el contraste con la bronca política resultaba más incómodo. No era solo una cuestión de imagen pública, era la percepción de que la política institucional estaba fallando en dar una respuesta a la altura del drama humano que se suponía que motivaba la comisión. Feijóo, por su parte, insistía en que se estaba utilizando la tragedia para atacar políticamente a su partido y que eso explicaba, según él, la agresividad de algunas preguntas. Desde la bancada contraria se respondía que pedir explicaciones no era atacar, sino cumplir con la función de control parlamentario, especialmente cuando estaban en juego decisiones que podían haber tenido consecuencias vitales. La presidenta volvió a golpear suavemente la mesa con el mazo, ese gesto pequeño pero cargado de simbolismo, para pedir orden. Recordó los turnos de palabra, pidió que no se interrumpieran unos a otros y señaló que si continuaban las alusiones personales ajenas al objeto de la comisión, tendría que adoptar medidas más severas. Y ahí, en ese punto exacto, la sesión quedó suspendida en una especie de equilibrio inestable. Nadie parecía dispuesto a ceder del todo, pero todos eran conscientes de que la situación estaba rozando el límite de lo tolerable en un órgano de investigación parlamentaria. No había aplausos, no había risas abiertas, no había sensación de avance. Solo un silencio tenso entre intervención e intervención, roto por carraspeos, por el roce de papeles y por ese murmullo constante que se instala cuando en una sala hay demasiada electricidad política acumulada y nadie sabe muy bien quién va a provocar la próxima chispa.